Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda la profesora Julia Alvarado, ¿cómo están? Espero que me escuchen, a ver si me escuchan bien. Buenas tardes, Desarrollamos, profesora. Sí, se le escucha correctamente. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar el desarrollo de la semana número 3, tanto del curso de Geografía como Educación Cívica. Esta oportunidad que tenemos, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad? Vamos a compartir nuestro material para poder observarlo, ¿ya? Por favor, díganme si estoy compartiendo el material. ¿Y se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve el material. Ya, muchas gracias por la respuesta. ¿Cómo estamos los demás? A ver, ¿cómo estamos los demás? Los demás chicos, ¿cómo estamos? ¿Estamos en clase? ¿Dónde estamos? Ya nos conectamos un poco, por favor. Sí, profesora. Sí, estamos acá. Muy bien, por ahí se están conectando. Buenos días, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? No te preocupes. Me suele pasar a mí. A ver, ¿cuál es el tema de esta semana? Pues bueno, ya que me están escuchando y todo está perfecto. Nos toca desarrollar factores de transformación del relieve, ya es un tema diferente que hemos visto en la semana 1, que vimos lo que son líneas imaginarias, en la semana 2, que vendremos a desarrollar lo que es cartografía, y la semana 3 ya es un tema relacionado con la geodinámica, los movimientos que tiene la Tierra en generar formación de nuevo relieve, ¿ya? Formación de nuevo relieve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver como tema? Pues bueno, tenemos acá, por ejemplo, tenemos factores de transformación, estructura y dinámica de la geósfera, geo, ¿no? Profesora, estamos hablando de la parte sólida de la Tierra, así es, correctamente, vamos a ver ese desarrollo. Las fuerzas geológicas, sobre todo la semana 3 que corresponde de manera interna, la deriva continental, la tectónica de placas, volcanismo, por ejemplo, es lo que vamos a ver. Desastres de origen sísmico, justamente o relacionado con el tema, ¿ya? Y eso es lo que nos vamos a abocar en esta semana. Entonces empezamos. La primera parte habla que la definición, geósfera es el conjunto de capas que constituyen la parte interna sólida de la Tierra, por lo tanto se encuentra formada por rocas y minerales. Muy bien. ¿Cuál es, profesora, esto de la geósfera para yo poder entender, para yo poder comprender qué es lo que debo saber? Bueno, es la estructura sólida de la Tierra, ¿no? Partimos de ahí, entonces, y tenemos que generar, ubicar cuáles son las capas o subcapas, las más importantes que vamos a determinar dentro de la geósfera, ¿no? Eh, Fíjate, y acá menciona un dato, dice, la Tierra es casi un cuerpo esférico que tiene 6.370 kilómetros de radio. Ahora, no es que hemos ido al centro de la Tierra y hemos explorado todos los ambientes internos de la Tierra, no es así, o sea, todo lo que se conoce hasta ahora en lo que es investigación de esta parte de la Tierra como estructura sólida, pues lo hacemos a través de proyecciones, investigaciones, ¿no? que se tienen de lo que se conoce, ¿no? como estructura sólida, nada más, ¿no? Y hablamos de un aproximado, siempre, ¿no? Ese aproximado, cómo es que se diferencian las capas de la Tierra, etcétera. Y cuando hablamos de las capas, pues mencionamos tres importantes que ustedes ya deben conocer, ¿no? Uno es la corteza o litosfera, ¿no? La corteza terrestre, que vendría a ser y está conformada por dos subcapas, es el cial y cima, ¿no? Cial es la parte continental, ¿ya? Continental, y cima es la parte oceánica, ¿no? Estamos hablando ahí la parte oceánica. Quiere decir que esta es la primera, la capa más externa de la geósfera, donde nosotros aprovechamos los recursos que hay acá, habitamos esta capa de la geósfera, por ejemplo, ¿no? Luego viene el manto, pero el manto está dividido en manto superior,
¿no? Y manto, en este caso, inferior, ¿no? Manto superior y manto inferior, ¿ya? Y la capa, esta es la capa media, también se le conoce como la capa media, ¿no? Tenemos ahí la capa interna, que vendría a ser el núcleo, que también genera esa división. Y esta división se da en lo que es núcleo externo y núcleo interno. Y hay una característica que debemos recordar cuando nosotros hablamos de, sobre todo, esta estructura importante en la Tierra, ¿no? Es que si nosotros, por ejemplo, nos vamos al centro de la Tierra, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la densidad? ¿Qué pasa con la presión? Pues bueno, conforme nos vamos al centro de la Tierra, conforme bajamos, conforme nos acercamos más al núcleo, pues tiende a aumentar mayormente la temperatura, ya aumenta también la densidad, ¿no? Es por eso que hay, vamos a ver, esa estructura se va. ¿Cómo llevamos a conocer eso? También vamos a mencionarlo también, temperatura, densidad y hay mayor, en este caso, mayor presión. ¿Ya? Hay mayor densidad, mayor temperatura, mayor presión. Entonces, todo hace que esto acontece es cuando nosotros nos vamos al centro, sobre todo al centro de la Tierra, ¿ya? Eso es un dato que sí, de todas maneras, debemos de conocer. Muy bien. Entonces nos vamos acá un poquito más a hablar de esto, porque acá parte un tema que es importante, lo que vamos a ver como geodinámica interna, ¿ya? Tenemos que conocer, por ejemplo, dónde es que acontecen estos procesos y a qué se debe es que nosotros hablemos de movimiento interno en la Tierra, ¿no? Muy bien, la corteza de 5 a 40 kilómetros, dos subcapas, vuelvo a repetir, sial y cima, ¿no? Estamos hablando de compuestos que tiene la corteza, como el caso de sial, ¿no? Silicio, aluminio, magnesio, por ejemplo, son elementos que van a, en este caso, de ser determinantes acá, ¿ya? El caso del sial dice silicio y aluminio, el caso del cima es silicio y, en este caso, pues magnesio. Pero dentro de estas dos subcapas que conforman la corteza, pues hay un elemento importante que es el oxígeno. Profesora, Sí, disculpe, digo, silicio y silicato es lo mismo, ¿no? sí, sí, sí. Ya cuando estamos hablando de la estructura, la composición química, sí, sí, ya estamos hablando de eso, de ese elemento, ¿ya? Entonces, estas dos subcapas están, bueno, conforman parte de la corteza terrestre. Y estas subcapas van a ser importantes porque en esta parte externa va a verse reflejada todo lo que acontece en la parte interna. O sea, todo lo que pasa en la parte interna se ve reflejada en la parte externa. ¿En qué sentido? Pues formación de qué, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Plegamientos a nivel de la superficie, estamos hablando de cordilleras, ¿no? Estamos hablando de montañas, estamos hablando de, en este caso, volcanes, ¿no? O sea, la formación en la corteza de nuevo relieve. ¿Dónde acontece? En la parte interna. Y cuando te hablen de parte interna, entonces, ¿a qué te estás refiriendo, no? Profesora, ¿a qué me voy a referir? Pues bueno, estamos hablando ya de la capa media, y en la capa media vendría a ser el manto. Pero hay una particularidad, el manto se divide en manto, en este caso, superior, ¿ya? Y manto inferior, ¿no? Como lo dice acá. Entonces, en el manto superior tiene una acepción, o sea, también se le conoce como astenosfera, ¿ya? Y en esta pequeña capa es donde las temperaturas fluctúan de 1700 grados Celsius. ¿Qué significa? Pues que las temperaturas son muy altas. Las temperaturas a ser muy altas que acontece en esta capa, pues hay la constante disgregación constante de la roca. Y hace que se genere pues la formación de un estado conocido como estado, ya es el estado magmático, ¿no? El estado magmático. Profesora, ¿es el magma? Sí, el magma, ¿ya? Entonces, esto se forma por las altas temperaturas, la alta presión y justamente este estado magmático genera en la astenosfera estas
situaciones de movimientos convectivos, ¿no? Entonces estos movimientos convectivos vienen ¿de dónde? De la base, ascienden, ¿ya? Jalan roca en la parte donde pueden, en la parte superior, y descienden, ¿no? Ascenso y descenso, ascenso y descenso, ascenso y descenso, que son corrientes, en este caso, convectivas, ¿ya? Estas son las corrientes convectivas. Y esto justamente, este desplazamiento magmático, todo esto acontece en la astenosfera, hace que estas zonas donde tenemos ya la corteza terrestre, ¿no?, generen el movimiento de las llamadas placas tectónicas, ¿no? Está generando el movimiento de las placas tectónicas gracias a estas corrientes convectivas. Entonces, a ti te dicen corrientes convectivas, ubicación, astenosfera, que vendría a ser el manto superior, ¿no? Te hablan de estado magmático, ¿no? Que te dicen dónde se ubica, manto superior, esto, o conocido también como la astenosfera, ¿ya? Estamos hablando y partimos de acá. Ahora, y fíjense que entre este gráfico muestra, por ejemplo, porque ya, bueno, la capa interna vamos a mencionarlo, es el núcleo externo, el núcleo interno. Y hay una característica que siempre hay que observar, es que cuando más profundo te vas, que aumenta sobre todo la temperatura, ¿ya? Tiende a aumentar la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver, por ejemplo, que se van a mostrar discontinuidades. Hay dos discontinuidades, las más importantes que vamos a encontrar, sobre todo en la diferenciación de algunas capas, por ejemplo, entre lo que es el manto y la corteza, el de Mohorovičić, y entre el manto y el núcleo, el de, en este caso, Gutenberg, ¿ya? Profesora, ¿y por qué en este caso sirven y para qué sirven estas discontinuidades? Es para generar las diferencias de densidades que hay y existen entre una capa y otra capa, ¿ya? Porque sabemos que conforme vamos al centro de la Tierra, pues la temperatura aumenta, ¿no? La presión aumenta, ¿no? Y la densidad también, ¿no? Profesora, ¿qué significa? Es como que yo te dijera a ti, oye, vamos a escarbar la Tierra, hay que irnos al centro de la Tierra, ¿no? Y en ese buscar al centro de la Tierra, tú vas a ver que cuando tú escarbas a nivel de la superficie extrema, es suave la Tierra, ¿no? Puedes escarbar ahí, tú te crees que vas a ser el gran excavador. Pero pasa un tiempo y hay una de 5, 6, 10 metros, 15 metros, 20 metros, ya las cosas cambian. La estructura de la roca es más sólida. Cuando más penetres a la superficie es más dura y más compacta y es más difícil de ingresar, ¿no? Entonces es mucho más compacta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la densidad aumenta mucho más conforme nos vamos al centro. Entonces, como hay diferenciación de densidades, miren, esto es un estado sólido y acá en el manto superior tenemos ya estado magmático, y uno dice, profesora, ¿y eso qué es? No es ni sólido ni líquido. Tú cuando has visto el magma, ¿no? Cuando sale en una erupción volcánica, tú no ves pues la lava como agua, ¿no? Sino es un estado así como acuoso, algo así como la mazamorra que hace tu mamá, ¿no? Una cosa así, ¿no? Cuando hierve, ni sólido ni líquido, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como magmático, plástico, ¿no? Plástico magmático, le dicen algunos. Y es por eso que esta diferenciación de densidades, de pasar a un estado sólido y pasar a lo que es a un estado magmático, encontramos una discontinuidad, ¿no? Profesor, entonces el hombre ha llegado acá, ha llegado a penetrar estas profundidades. No, ¿cómo es que marcamos las discontinuidades? A partir de las llamadas ondas sísmicas, pues, ¿no? Las ondas sísmicas se desplazan, ya sea con mayor o menor velocidad, de acuerdo al estado de la roca que encuentre. Si hay estado, por ejemplo, sólido, hay algunas ondas sísmicas que se desplazan con mayor velocidad, por ejemplo, que son las P. Bueno, las ondas primarias se desplazan por cualquier estado de la materia con gran velocidad, pero hay otras no, pues otras ondas sísmicas que son más lentas. Cuando chocan con el estado líquido, se vuelven más lentas o en algunos casos desaparecen, ¿no? Entonces, a través de esas proyecciones es que se ha logrado distinguir en el interior de la superficie, ¿ya?
estas discontinuidades, y estas discontinuidades que marcan la diferenciación de densidades que existen entre una capa y otra capa, ¿no? Igualmente pasa en lo que es en este caso el manto en este caso pues inferior con el núcleo, ¿no? Ya el núcleo externo tiende a ser líquido, por ejemplo, y acá hay una situación que se presenta, líquido, ¿no? Y uno diría, profesora, el núcleo, en este caso interno, también sería líquido. No, acá hay algo que sí hay que saber, ¿no? Que el núcleo interno es sólido, ¿no? Tiende a ser sólido. Hasta el núcleo externo se genera esa descomposición, disgregación de la roca, tanto así que se vuelve líquido, ¿ya? Pero pasa un momento al núcleo interno por la gran presión que existe y las altas temperaturas que este núcleo interno se vuelve sólido, ¿ya? Esto se vuelve sólido, y por eso que entre núcleo interno y externo hay una discontinuidad. ¿Por qué hay una discontinuidad? Vuelvo a repetir. ¿Por qué se presentan las discontinuidades? ¿Debido a qué? Debido a la diferenciación de densidades, ¿ya? Imagínate, líquido y sólido son distintos, entonces hay una discontinuidad que los marca, que los diferencia, ¿no? Ahí tienes las dos primeras principales, Mohorovičić y Gutenberg, que marcan las discontinuidades de las dos capas, en este caso, pues, de la geósfera, ¿no? En corteza, manto y manto, núcleo, ¿ya? Y las otras son las secundarias, ¿no? Con Ra, tienes por ahí también la repetí, ¿no? Que son de nivel secundario, por ejemplo, entre el manto inferior y el manto superior también. ¿Hay una diferenciación de densidades? Lo hay, ¿ya? Entre Sial y Cima. Sial, ¿qué cosa es? Zona continental. Cima, ¿qué cosa es? Fondos oceánicos, océanos. Entonces no es lo mismo continente que océano, entonces entre las dos también hay una discontinuidad. ¿Por qué? Por la diferenciación de densidades, ¿ya? Por la diferenciación de densidades. Entonces no Profesora, olvidemos, sí, el manto inferior, ¿en qué estado está? Disculpe. el manto inferior, ya estamos entrando ya al estado sólido, sólido. Sólido. Ujú. Ya, ¿Ya? De ahí sigue gracias. el líquido y nuevamente vuelve a ser sólido el núcleo, en este caso interno. Bueno, vamos entonces esto es una explicación a grandes rasgos, chicos, chicas, ¿ya? Porque es necesario entender, porque vamos a volver acá al PPT, ¿no? Habla también de la teoría que ustedes manejan, ¿no? Que no se explica esta parte por la cuestión del tiempo, sobre todo, ¿no? Y en el caso de las clases sí es necesario a veces mencionar un poquito, porque si entendemos esto de las diferenciaciones que existen entre capa y capa, podemos entender qué es lo que pasa finalmente cuando hablamos de geodinámica interna, ¿ya? Dice, la corteza, manto y núcleo, ¿no? La corteza, capa superficial, correcto. Comprende dos subcapas, Sial y Cima, correcto. Zona continental y zona oceánica, correcto. Manto, ¿no? Capa media de la corteza y el núcleo, o sea, es el que está en el centro, es el manto, ¿no? Y en este caso tenemos el nivel superior y el nivel inferior, que también se le conoce como mesósfera. Y el núcleo tiene dos, el externo y el interno, ¿no? El externo está en estado líquido y en este caso el interno en estado sólido, ¿no? Y justamente acá se registran las más altas presiones y temperaturas, y miren la temperatura de 6.000 grados Celsius, ¿no? Y está conformado por hierro y níquel, ¿no? Por eso en este caso algunos conocen el núcleo también como NIFE, ¿ya? Para poder entender y comprender la composición, sobre todo eso por su composición química. Bueno, ¿cuál es el tema? Este es un preámbulo, ¿ya? Esto es simplemente un preámbulo, como les digo, para poder entender de qué es lo que vamos a hablar. El tema real son estos, ¿no? Vamos a ver estos factores de transformación del relieve, ya vamos a agrandar un poquito esto, donde fíjense que muestra lo siguiente, ¿no? La superficie terrestre, dice acá, presenta diversas formas, ¿no? Que constituyen el relieve. Esta cambia continuamente debido a la acción conjunta de las dos fuerzas.
Bueno, sí, todo el relieve que nosotros observamos es un conjunto, es una situación de una interacción de dinamismo, o sea, todo está en constante dinamismo, cambio, transformación. Y para eso hay dos fuerzas, ¿no? Fuerzas que son opuestas, sí, una es la parte interna, ¿ya? Y otra es la parte externa. Es por eso que habla de geodinámica, geotierra, dinámica de la tierra interna, ¿no? Ahí están, o también conocida como las fuerzas endógenas. Este término ha venido en pregunta de examen siempre, ¿no? Y uno decía, ¡ay, qué es esto! Endo, dentro, endógenas, ¿ya? Construyen, estas son las que construyen, o sea, la fuerza dinámica interna, profesora, todo lo que viene del interior, esas fuerzas son las que construyen nuevo relieve, sí, ¿ya? Y transforman continuamente el relieve. O sea, si te hablan de la palabra construyen, te están hablando de la geodinámica, en este caso interna. Pero cuando te dicen exógenas, exógenes es ¿qué cosa? Exógenas es fuera, estamos hablando de la geodinámica externa, ¿ya? Estas no construyen, estas destruyen, ¿ya? ¿Cuáles son las que destruyen? Las externas. ¿Cuáles son las que construyen, transforman? Son las internas, ¿ya? De esa manera las vamos a determinar. Dice, estos procesos geológicos afectan a la Tierra, ¿no? Están en constante transformación, son estudiados por la geodinámica. Endógeno, miren, todas las fuerzas internas que acontecen, ¿no? Finalmente se desplazan, emergen y de esa manera forman un nuevo relieve, o sea, están generando la construcción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con exógenos? Profesora, ¿hay fuerzas externas? Sí. Por ejemplo, está la lluvia, ya está un río, está la nieve, ¿no? Por ejemplo, que son elementos geomorfológicos que van, o fuerzas externas geológicas que van a modificar este relieve que se ha creado. O sea, ellos son los que generan destruir, ¿ya? Entonces, este proceso se hace en la semana 4 lo vamos a ver, geodinámica externa se hace por medio de dos procesos conocidos como lo que es la meteorización y la otra es la erosión, ¿ya? Pero la semana 3 corresponde a fuerza o geodinámica interna, donde vamos a ver que hay dos procesos importantes justamente también para poder entender cómo es que se construye el relieve. El primero es, a ver, ¿qué podemos decir del primero? Estamos hablando del diastrofismo, ¿ya? Y el otro vendría a ser el vulcanismo. Muy bien, perfecto, ¿ya? Profesora, entonces me tengo que aprender, claro, y todo relacionado al diastrofismo hay dos fuerzas, esto se desploma más, ¿no? O sea, diastrofismo, pirogénesis, orogénesis, ¿no? Vulcanismo, ¿no? E intrusivo, extrusivo, entonces ahí se desplaza un poquito más, ¿ya? Pero son dos, de los dos lados son dos, exógeno, meteorización, erosión, y de endógeno, diastrofismo y vulcanismo. Entonces seguimos, vamos entonces con la geodinámica interna. Acá recién, acá, estamos viendo el tema central de la semana 3. Este es el tema central de la semana 3. Diastrofismo son movimientos combinados, ¿ya? Verticales y horizontales. Ese es diastrofismo, ¿no? Que desplazan, destruyen, ¿no? En este caso tienden a desplazar, a renovar, ¿ya? Pero son movimientos que se combinan. Entonces, es por eso, como el diastrofismo está combinado, ¿no? Se dividen en dos, ¿ya? Tienden a dividirse en dos. A ver, acá estoy aplastando mal. Acá, 1 y 2. ¿En qué se divide el diastrofismo? En movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos, ¿ya? Los movimientos epirogénicos están basados, se basan, porque hay una base para poder hablar yo de movimientos epirogénicos, tengo que haber tenido una base de investigación. ¿Profesora, cuál es? ¿No? Estamos hablando de la teoría, en este caso, ¿no? Que busca el equilibrio, ¿no? Entre lo que es la parte oceánica continental, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita,
Y los movimientos orogénicos también hablan de una teoría que establece pues el desplazamiento y en este caso de las placas, ¿ya? Entonces, movimientos epirogénicos, lo que debemos saber en primer lugar, cómo son movimientos verticales, de ascenso y descenso. Los orogénicos, ¿cómo son? Horizontales, ¿ya? ¿Cuál de los dos es percibido, sentido? Pues los orogénicos son sentidos percibidos. ¿Cuáles de aquellos son simplemente no se siente, no se percibe? Son los epirogénicos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes, ¿ya? Por esto de la isostasia, ¿no? Por ejemplo, tienes acá, este es un relieve, ¿ya? Acá tienes un relieve que se ha formado y de pronto, por acciones externas de la lluvia, la nieve, etcétera, esto se desgasta. Y al desgastarse, pues esto se va a depositar en la parte baja, se deposita, entonces se está ejerciendo una presión, un peso, y esto va para abajo, ¿no? Como este relieve ya se está desgastando, como que se está volviendo más flaquito, profesora, así es. Y entonces, como pierde peso, ¿no? Esto, la densidad es menor, entonces acá sube, se eleva. Por otro lado, esto se está acumulando, esto va a generar mayor peso y por otro lado, pues desciende. Entonces, fíjate, son movimientos verticales de ascenso y descenso, ¿no? Finalmente, ¿qué está buscando? El equilibrio. En los movimientos orogénicos, ¿qué pasa? Hay desplazamiento de las placas y las placas se desplazan de diferentes formas y eso es lo que vamos a ver en un momento. En el caso del vulcanismo, cuando te pregunten ¿qué cosa es vulcanismo, profesora? Está asociado a la geodinámica interna. Es el desplazamiento del magma que busca llegar a nivel de la superficie. Mira qué tan fácil esa definición. Vulcanismo, ¿qué cosa es? Es cuando el estado magmático siempre quiere salir, emerger hacia la superficie. Profesora, ¿por qué quiere salir? O sea, ¿dónde está el magma? El magma está en la astenosfera. ¿Y la astenosfera es manto inferior o superior? A ver, dime tú. Superior. A ver. Así es. Superior. Perfecto. Manto superior. ¿Ya? Entonces, a partir de acá es por eso que, ¿qué cosa es vulcanismo? Ascenso del magma. Entonces, hay dos formas de vulcanismo. Profesora, vulcanismo es simplemente cuando el magma ya sale de la astenosfera. Sí, pues ese es vulcanismo. Es cuando el magma se traslada. El magma es un estado ni sólido ni líquido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si tú sales de la astenosfera, ¿qué va a pasar? La temperatura, la presión es distinta. Entonces, ese magma, cuando sale al lado contrario, ¿no? Quiere llegar a la superficie, obvio que va a cambiar su densidad, la temperatura también, se va a enfriar el magma, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a realizar este proceso de dos maneras, ese traslado del magma, ¿no? Uno es extrusivo y otro es intrusivo. Intrusivo es cuando ha salido de la astenosfera y se queda encallado en la parte interna de la Tierra. O sea, no sale a la parte donde estamos nosotros, en la corteza externa, no sale. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Simplemente, ¿ya? Que se va a solidificar en la parte interna, formando diques, ecolitos, batolitos, sil, en este caso, ¿no? Etcétera, ¿no? Y de esa manera lo conocemos como, en este caso, intrusivo, porque no ha salido simplemente, se ha quedado consolidado en la parte, en este caso, interna, ¿ya? Que eso lo vamos a remarcar ahora. Y magmatismo extrusivo es cuando ya se realiza la formación de una cavidad, ¿no? Un esófago acá del volcán para generar lo que es una erupción volcánica y esto ya es extrusivo cuando el magma sale a la parte externa. Ya lo conocemos como lava, ¿ya? Y hay, en este caso, pues, elementos que se asocian a este magmatismo extrusivo. Empezamos, entonces, profesora, ¿vamos a ver cada uno de ellos? Sí, vamos a ver cada uno de ellos. Dice, son procesos que afectan a los niveles externos de la corteza, desplazando, deformando, ¿ya? Y dislocando los materiales que lo constituyen. Son de dos tipos, epirogénicos y orogénicos. Entonces, el diastrofismo tiene dos tipos, ¿no? Epirogénicos y orogénicos. Entonces, vamos a empezar con los epirogénicos, ¿ya? Ahí les han puesto un gráfico.
Profesora, ¿qué es eso? Esto es un tablazo de la zona de órganos, ¿no? En la zona norte del país. Esta plataforma que tú ves acá, ¿no? Esta gran plataforma que tú ves acá, pues bueno, ha estado en la zona submarina, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo que ha pasado con esta plataforma, pues ha ascendido y ha llegado a la zona continental, ¿no? Los tablazos siempre están emergiendo, o sea, han formado parte de la terraza marina y con movimientos epirogénicos, ¿no? Han llegado a esta... No, y esto no es de un día para otro, ay, he visto mi tablazo, no es así, pues, ¿no? Ha pasado miles de años para poder observar este relieve ya fuera en la zona externa continental, ¿ya? Entonces, ¿qué son movimientos verticales? ¿No? Y como digo acá, esto sí, hay que subrayar, si tienes ahí tu material, se fundamentan en la teoría de la isostasia, ¿no? Y la teoría de la isostasia está basado en lo que es el principio de Arquímedes, ¿no? Por la diferenciación de densidades, ¿no? Que se busca siempre el equilibrio, ¿no? Entonces, lo que se quiere con esta teoría es que se genere, pues, esta equidad a nivel marino, ¿ya? Y siempre se da algo que tú no ves, dices, ah, no, hoy lo veo ahora distinto, de acá a 5 años lo he visto distinto, no es así. Estamos hablando de miles de años para generar la formación, en este caso, epirogénico, movimientos verticales. Afectan vastas superficies, son muy lentos, sostenidos, dan lugar a la formación de continentes, escudos y tablazos. Profesora, ¿los continentes se han formado por movimientos epirogénicos? Sí. Los escudos, ya tenemos acá los escudos, son conformaciones de rocas, de las rocas más antiguas de la Tierra. Ya estamos hablando de 20.000, 40.000 millones de años, por ejemplo. Son las más antiguas y han conformado esta estructura a las que son como montañas, conjunto de montañas que se conoce como escudos. El escudo canadiense, el escudo brasilero, por ejemplo, todo esto se ha dado por movimientos epirogénicos. Y también los tablazos, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a ver esto de la teoría de la isostasia. Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre, dice acá, ya en este caso, debido a la diferencia de densidad de sus partes. Está fundamentado en el principio de Arquímedes. Arquímedes es como que yo, ¿no? Él dice la diferenciación de densidades, ¿no? Tú tienes acá un pote de agua, ¿ya? Y de pronto en este pote de agua vas a poner una mota. No sé si conocen las motas que borran las pizarras, ya, muy bien. Mira la diferencia que existe en la cantidad de agua y la mota, ¿no? En tamaño, en peso, ¿ya? En estructura, ¿no? Volumen, es distinto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues bueno, dice lo siguiente, ¿no? Voy a sumergir esta mota al agua, la parte más profunda de este recipiente con agua. Entonces estoy ejerciendo, ¿qué cosa? Una fuerza vertical, ¿no? Acá, ¿ya? Y la mota va acá, ¿no? Se queda acá en las profundidades. Ahora, la pregunta es, ¿la mota se queda ahí en el fondo? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Se queda o se queda en el fondo del agua? ¿Se quedará en el fondo del agua? No. No, pues no. Y por la lógica, ¿qué nos dice, profesora? Es que esta mota pesa menos y hay más volumen de agua. Diferenciación de densidades. Claro, pues la diferenciación de densidades. ¿Qué va a hacer? Que esta mota suba. Entonces, el hecho que suba esta mota, ¿no? Está ejerciendo otra fuerza, que es la de empuje. ¡Puf! Entonces, en un principio hubo una fuerza que lo hundió, vertical, y otra fuerza que lo empujó. ¿Ya? Entonces, basado en este principio, según Arquímedes, ¿no?
toda la estructura que existe en la Tierra a nivel de océano y continente, acontece esto, ¿no? Siempre se está buscando el equilibrio, dice, ¿no? Dice, en las cordilleras de la corteza es más profunda. Entonces, profesora, no entiendo esto de la cordillera y cómo puedo yo explicar esto de la isostasia. Miren, ¿no? Por ejemplo, tienes acá, se ha formado la cordillera, ¿ya? Hay formación de cordillera, que va a ser, pues hay un peso que está generando irse hacia abajo por la formación de la cordillera. Y por otro lado, hay menor peso y esto, en este caso, hay un empuje pequeño. Ahora, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y saben que la parte externa, ¿qué cosa? Hay lluvias, hay desgaste, hay viento que desgasta esta cordillera. Entonces, ¿qué sucede? Ha perdido peso, pues. Esta cordillera que antes empujaba, ¿no? Hacia el fondo por el peso, ahora ya no empuja. Entonces, como ya no empuja, pierde peso y va a haber una fuerza que lo levante. Y por otro lado, acá ha habido depósitos, entonces esto ya se está juntando, ya está generando un peso y esto va a generar un empuje hacia abajo. Entonces ahí, ¿qué estamos viendo? Estamos generando el equilibrio. Entonces, esto tú no lo ves pues de acá, pues profesora, hoy día lo veo, mañana lo voy a ver también, mire, de acá una semana, no es así, ¿ya? Entonces, esto en toda la estructura de la superficie de la Tierra y la corteza se está produciendo, profesora, sí, la isostasia, ¿ya? Esto se conoce como isostasia. Y de un momento a otro, dice, todo se vuelve plano, pues vuelve a un estado inicial, ¿no? Que no había nada, ¿no? Y vuelven a haber fuerzas que van a formar de repente a futuro nueva formación de estructura de cordilleras, ¿no? Y empieza nuevamente la situación de buscar el equilibrio, ¿ya? De buscar el equilibrio. A ver, vamos para no cansarnos mucho. A ver si me están atendiendo, ya, no sé qué. Vamos a ver. Entonces, a ver. Vamos al ejercicio 1. A veces me dicen que no he resuelto las preguntas. A ver, ejercicio número 1. A ver, ¿qué vamos a ver? Hemos visto hasta movimientos epirogénicos. A ver, alguien que me dé las claves o la clave de esta pregunta. Dice, a ver, ¿han resuelto? Algunos ya lo han resuelto de repente. La geósfera es uno de los subsistemas de la Tierra, ¿ya? Donde, vamos a ver acá, ocurre muchos fenómenos que se manifiestan en la superficie, generando multiplicidad de formas de relieve. En relación a lo mencionado, identifica los enunciados correctos. Vamos a ver. En la parte superior del manto se manifiestan las corrientes convectivas de magma e inducen los movimientos de las placas tectónicas. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Entonces, ¿esto es correcto o incorrecto, no? Corrientes convectivas. ¿Hay corrientes convectivas? Sí, existen, profesora. Bien, claro. En la parte superior del manto, claro, ¿te acuerdas? Manto superior, ¿no? Acá, esta es la capa, esta es la corteza, este es cial, este es cima, ¿no? Acá tenemos el manto, y el manto se divide en manto superior, ¿no? Manto, en este caso, inferior, ¿ya? Y en el manto superior tenemos la astenosfera, ¿no? Es manto superior o astenosfera. Entonces te dice acá, en la parte superior del manto se manifiestan las corrientes convectivas de magma e inducen al movimiento de placas. ¿Esto es correcto? Eso es correcto, ¿ya? Muy bien, esto sí es correcto. ¿Ya? Esta es una afirmación correcta. 2. La actividad volcánica se produce en el foco, donde se concentra el magma que se encuentra en el núcleo interno. Profesora, esto lo hemos visto. Bueno, de repente como no lo has visto te puede confundir y decir, profesora, esto puede ser correcto, la actividad volcánica se produce en el foco. En el foco. Falso. ¿No? Falso, pues, ¿no? Mira, cuando hay actividad volcánica se produce en la cámara volcánica, ¿ya? Donde, en este caso, de dónde sale y de dónde viene este magma, viene del manto superior o astenosfera,
Entonces, y no viene del núcleo interno, pues. O sea, no me digas que hay magma en el núcleo interno y de ahí pues sale hasta la corteza. No es así, ¿no? No es así, ¿ya? La corteza terrestre, ¿ya? Se divide en cial y cima, siendo cial la corteza continental. Ya, mira, si no me respondes esto, ya, no sé, voy a tener que volver a explicar. Dime, ¿esto es correcto o incorrecto? Verdadero. Correcto, pues, ¿no? Correcto. Profesora, eso es correcto, profesora. ¿Cómo no vienen así siempre los exámenes? Exacto. Las altas presiones y temperaturas se manifiestan en el manto inferior generando un equilibrio isostático. Mira lo que te ponen, ¿no? Entonces tú como dices, profesora, el que no ha leído o el que no ha escuchado al menos un poquito de esto, esto es verdadero. Dime, ¿es verdadero? Dice, las altas presiones y temperaturas se manifiestan en el manto inferior. Hasta ahí tú puedes decir, profesora, claro, hay presión, 1700 grados de temperatura en la astenosfera, profesora, ¿no? Hay altas temperaturas y altas presiones, ¿no? Generando un equilibrio isostático. El equilibrio No, isostático falso. se da, claro, pues, ya encima, ¿te acuerdas, no? Cordillera, zona marina, zona, y eso no está, en este caso, pues, generando un equilibrio isostático, ¿ya? Entonces ahí estaríamos hablando de falso. ¿Cuál es la clave? Si has estado La E. atento, la E, ¿ya? Estamos hablando de la E. Vamos a continuar entonces. Nos vamos a nuestro tema y ahora nos toca ver lo que son los movimientos orogénicos. ¿Qué son los movimientos orogénicos? Dice acá, movimientos horizontales. Y miren, cada vez que te hablen de movimientos orogénicos, te están hablando de tectónica de placas. O sea, todo lo que se produce en la margen de las placas. Y estos van a generar situación de formación de plegamientos, fallas, fosas marinas, ¿no? Y fíjense lo que dice acá, ¿ya? Se fundamentan en la teoría de las tectónicas de placas. A ver, acabamos de mencionar en qué se fundamenta el movimiento, los movimientos epirogénicos. A ver, ¿en qué se fundamentan los movimientos epirogénicos? Incluso, Isostasia. muy bien, la teoría de isostasia. ¿Qué Isostasia. busca la isostasia? Iso de igualdad. ¿Qué está buscando la isostasia? Igualdad de equilibrio. Claro, el equilibrio. ¿Ya? Nunca olvidemos eso. En cambio, los movimientos orogénicos no. Estos se están fundamentando en la tectónica de placas. Y cuando interactúan las placas, díganme, ¿hay consecuencias o no hay consecuencias? A ver, Sí. claro, pues, ¿no? A ver, una consecuencia, mencióname una consecuencia. Terremoto. Claro. Profesora, movimientos sísmicos, profesora. Sí, no solo eso, mira, plegamientos, fallas, fosas marinas, todo esto a través de movimientos orogénicos. Entonces, las placas se desplazan, profesora, sí, ya te he dicho, por ejemplo, que esto debido a lo que es las corrientes convectivas, ¿no? Entonces, hay cambios. Estos movimientos orogénicos sí generan cambios, ¿no? Deformaciones, desplazamientos. Miren, esto es lo que ven en este gráfico. Se conoce como graben, se conoce como horst, es parte de lo que es una falla, ¿no? Hay un hundimiento profundo y una elevación, ¿no? Que le han puesto un nombre ya esto por la cuestión geológica. Pero hay estas fracturas que se dan, ¿no? Ahora, cuando la roca es más dura, no es tan flexible, se produce estas fracturas conocidas como fallas. Pero cuando es más flexible, por ejemplo, son rocas más moldeables, como las rocas sedimentarias, ¿no? Por ejemplo, cuando el magma se solidifica, se vuelve roca, ¿no? De ahí vienen las rocas ígneas, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en la superficie de la Tierra tiende a ser un poco más flexible, moldeable, y es por eso que se genera, por más interacción de placas tectónicas, se genera lo que es la formación de plegamientos, ¿no? Se genera la deformación, en este caso la deformación y formación de plegamientos. Profesora, ¿qué serían los plegamientos?
La cordillera de los Andes es un conjunto de plegamientos, pues. Este conjunto de montañas que tú ves es producto de la interacción de placas y justamente se han dado por formación de plegamientos, ¿no? Imagínate si no fuera moldeable la Tierra, la superficie, ¿qué pasaría? Seríamos como una galletita de soda. A la primera liberación de energía se rompe y toda la superficie estaría llena de fracturas, ¿no? Fisuras. Y no es así, pues, ¿no? Por ahí tenemos montañas, hay algunas depresiones, formación de valles, ¿no? Entonces, eso se ha dado porque nuestra superficie es moldeable, ¿ya? Acá dice, se activan por corrientes de convección, consisten en corrientes ascendentes y descendentes de material del manto fluido o astenosfera. Miren, vamos a poner acá, ¿ya? Este es el manto superior, ponemos acá, ¿ya? Este es el manto superior, o también conocido como la astenosfera. A ver, ¿qué hemos dicho? Si yo estoy en la corteza y me quiero ir hacia lo profundo de la Tierra, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta, Aumenta, mayor temperatura. ¿Qué pasa con la densidad? aumenta también, Aumenta la densidad. ¿Qué pasa con la presión? también aumenta. También aumenta. ¡Ah, profesora, todo aumenta, sí, pues. Ahora, ¿qué va a pasar en esta astenosfera, en este manto, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros acá? Pues tenemos el estado magmático, ¿ya? Magmático. Ni sólido ni líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos, chicas, acá? Pues bueno, resulta que, a ver, para que me entiendas, no sé si tu mamá ha hecho hervir la mazamorra, esa mazamorra de chuño que hace, o también tu puré, y por ahí se olvidó apagar la cocina y ves al puré hirviendo, ¿no? No sé si han visto alguna vez, ¿no? Así, y cuando destapas la olla comienza a salpicar todo y te quema, ¿no? Algo así pasa acá, ¿ya? Miren la temperatura de cuánto es, 1700, ¿no? Imagínate tú, con 36 grados en Lima nomás que ha hecho, o 40 grados en otro lugar, ya te estás muriendo de calor, imagínate 1700. Entonces, ¿qué sucede? Que vas a ver que esas, no sé si has visto el puré hirviendo y de pronto salen burbujitas, ¡pum! ¡Pum! ¿No? Ahora, ¿todo viene de dónde, no? Justamente habla de estas corrientes de convección, ¿no? Es como que yo tuviera, convección viene de acá, ¿ya? Una ollita con agua, esta ollita más fea, ¿no? Acá está la ollita, ¿ya? Y la pongo a la cocina para que hierva, ¿ya? Entonces, no sé si han observado alguna vez cuando el agua está fría, fría, la pones, prendes la cocina. ¿Qué cosa es lo primero que observas antes que dé el punto de ebullición para que hierva el agua? ¿Qué observas de esta agüita que está calmita, ¿no? Ahí. ¿Qué observas? ¿Qué se observa? ¿Alguien ha podido observar alguna vez para poder entender esto? ¿Alguna vez has visto eso que has puesto agua y de pronto de la base de esta ollita, tetera, lo que sea? No sé si han notado alguna vez, ya. Oh, ups, me voy. Acá está la Pangea, amigo. No sé si han notado que sale como burbujitas. ¿Alguien ha visto así? Díganme sí o no, ¿ah? ¿Han visto Sí, alguna vez? Sí, ¿no? ¿Lo han visto? Chiquitito, que sale de la base, de acá, sale de la base, ¿no? Ahora, conforme pasa el tiempo, estas burbujitas son más. Ahora, tú no lo observas directamente, pero esto va así. Estas burbujitas suben y bajan. Y nuevamente suben y bajan, ¿no? Entonces, cuando ya viene a aumentar la temperatura, esto es más rápido, más rápido, más rápido y hierve el agua. Ya. Este ascenso y descenso se conoce como convección. Lo mismo pasa en la astenosfera, miren. Así. Sube, este estado magmático, imagínate, ¿ya? Agarra roca que existe en esta zona, la lleva abajo y desciende. Entonces, va así, sube y baja. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
de convección, pero les han puesto un nombre y les generan como corrientes, en este caso, ¿ya? Convectivas. Corrientes convectivas. ¿Ya? Ahora, en este proceso de ascenso y descenso, ¿qué va a pasar? ¿El magma sale o no sale? Obvio que sale. Y cuando sale, ¿qué pasa con el magma? Se enfría, se solidifica y miren lo que forma. ¿Y está sobre quién? Está sobre la astenosfera. O sea, estas grandes placas, estas son las placas tectónicas. Son como grandes baldosas. Lo que te he explicado, así chiqui, vendría a ser la teoría de cómo se formaron las placas tectónicas a través de las corrientes convectivas. Es por eso que dicen que las placas tienen movimiento, porque las corrientes convectivas, con esa convección que realizan, generan su desplazamiento. Ahora, sabemos que las placas interactúan en diferentes formas, ¿no? Pueden generar, miren el desplazamiento que tienen estas, ¿ya? Según la flecha, tú vas a ver que tienen sentido contrario. Y si tienen sentido contrario, mira lo que dejan, un espacio libre. ¿Y quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? El magma. El magma. Aprovecha, pues. Claro, pues el magma quiere salir siempre. Profesora, siempre va a querer salir el magma. ¿Ya? Es por eso que esta zona, por ejemplo, cuando veas tú dos placas que van en sentido contrario, se conoce como zona de divergencia. O sea, las placas divergen, se van así. Pero a veces no pasa eso. Profesora, ¿por qué dice eso? Porque las placas, ¿ya? Las placas, fíjense estas de acá, ¿ya? Miren el desplazamiento, tienen igual sentido de desplazamiento. Y acá sí interactúan las placas. Mira cómo interactúan las placas acá. Profesora, ¿van a chocar, profesora? Sí. Es por eso que hay diferentes formas de desplazamiento de las placas tectónicas. ¿Ya? Chicos, chicas, entonces acá empezamos. Profesora, ¿cuánto se desplazan las placas al año? Dicen que entre 1 y 5 centímetros. Las que más se desplazan son las que tienen mayor densidad, que son las oceánicas. ¿Ya? Y en el caso de nosotras, ¿tenemos placas o no hay? ¿Hay placas o no hay placas donde estamos nosotros? Sí. ¿Cuáles son nuestras placas? A ver. Nazca y la otra. ¿Cómo se llama la otra placa que tenemos? Americana. La sudamericana. ¿Ya? Tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana. Profesora, sí, miren. Vamos a hacer un gráfico pequeño así. ¿Ya? Profesora, ¿qué hace? Bueno, trato de hacer. Esta es la placa sudamericana, ¿ya? Donde estamos nosotros. Y esta es la placa de Nazca, ¿ya? Y miren el desplazamiento. Esta placa de Nazca tiene mayor densidad. Las placas oceánicas, que esta es una placa que está en la parte oceánica y esta es una placa que es en la parte continental. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que las que tienen mayor densidad, en este caso es la de Nazca, ¿no? Asociada a una placa oceánica, pues van a penetrar ¿a dónde? Se van hasta la astenosfera. ¿Ya? Astenosfera. Entonces, miren, pero ¿qué pasa con la sudamericana? La sudamericana viene y monta la de Nazca. Entonces, acá estamos hablando de una zona de subducción de placas. ¿Cuándo es zona de subducción de placas? Es cuando tenemos una placa oceánica y una placa continental. Ahí se subducen las placas. Una cosa es chocar, choca tu mano, así, choca, eso es chocar. Eso no pasa con estas placas. Se subducen, una se va encima de la otra, así, subducción, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros acá, ¿no? Entonces, profesores, ¿cómo se forma la cordillera? Lo que pasa es que cuando hay esta interacción, y siempre hay esta interacción, cuando la placa de Nazca penetra la astenosfera, ¿qué genera? Una gran formación de una baldosa de magma en la astenosfera. Esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y sale afuera, ¿no? ¿Y forma qué? Plegamientos. Entonces, ¿qué son estos plegamientos? Estamos hablando de la cordillera. ¿Cuál es la cordillera que justamente se ha formado en el sector occidental de Sudamérica? ¿No? Hablamos de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Ahí está la cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿no? Entonces, está asociado a esta zona
de zona de subducción de placas. Justamente es el ejemplo que debemos conocer nosotros más. ¿Por qué, profesora? Porque estamos ubicados acá. Ahora, esto es zona oceánica, ¿ya? Y esto es zona continental. Y en la margen de estas dos placas se produce la formación de una gran concavidad. ¿Alguien me puede decir? Uf, es como una cavidad así, pero profunda, pero está en la margen tanto de la placa oceánica y en la placa continental, ¿no? En este caso sudamericana y Nazca, ¿no? Cuando interactúan, se forma esta gran concavidad en las márgenes de las placas. ¿Alguien me puede decir cómo se denomina? Eso lo encuentras en las profundidades oceánicas. ¿Fosas? Muy bien. Profesor, ¿estas son las fosas? Sí, esto es una fosa. Profesora, no me diga que nosotros tenemos fosas. Claro, acá está la fosa Callao. 3.000 metros bajo el nivel del mar, acá nomás. ¿Por qué crees que hay actividad sísmica? Y sobre todo, en este caso, se produce liberación de energía por la interacción de estas placas en esta zona. La fosa Perú-Chile, 6.000 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Y en este caso, las fosas marianas, por ejemplo, ¿no? 11.000 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Entonces, fosas, cordilleras, plegamientos, volcanes, ¿no? Estamos hablando de fracturas, fallas. ¿A qué se asocia? Pregunto, ¿movimientos epirogénicos o orogénicos? ¿Tú qué respondes? Todo esto. Epirogénico. No, pues todo esto está asociado a qué? Si son placas, todo está asociado a las placas, está asociado a movimientos Orogénico. orogénicos, ¿ya? Está asociado a movimientos, sobre todo, orogénicos. Y no olvidemos, es lo que acabamos de explicar. No te olvides, ¿ya? Asociación, no te olvides que está generando la fundamentación en la teoría de las placas tectónicas, sobre todo, ¿ya? Y es por eso que también esto es ya asociado en la formación de cómo las placas se han desplazado. Hablamos de Alfred Wegener en 1915, donde afirma que los continentes actuales estuvieron unidos a uno solo, fueron uno solo, ¿no? Estamos hablando de 200 millones de años, a lo que denominó Pangea. Porque había mucha conjetura y había una observación grande, ¿no? Que Sudamérica, por ejemplo, cuando tú armas un rompecabezas, por ejemplo, armabas con África y que encajaba perfectamente, ¿no? Entonces, ahí vienen los planteamientos, las investigaciones, se hicieron buscaron evidencias y generaron, pues, ver que había ciertas coincidencias, ¿ya? Entonces, lo primero que se forma es la Pangea. Luego se divide estas masas continentales, en el norte está la Eurasia, ¿no? En el sur está Gondwana, ¿no? Donde vamos a tener justamente los continentes que los van a conformar, por ejemplo, Sudamérica, África, la Antártida está en la zona de Gondwana, ¿ya? Y ¿esto qué significa? Que fueron desplazándose y también, en este caso, pues retirándose uno conforme al otro. Hasta hoy en día lo que somos, ¿no? Con respecto a esta teoría. Ahora, ¿qué evidencias confirmarían la teoría? Coincidencia de la forma de los distintos continentes. Uno, los restos fósiles que encontraron en cada una de estas zonas continentales que coincidieron, ¿no? Formaciones rocosas, montañosas, ¿no? Y poseen el mismo tipo, en este caso de rocas, y los mismos años, ¿no? Entonces eso ha hecho, hay evidencia de que pues existió y plantean esta teoría, ¿no? Cuando lo planteó Wegener lo tomaron como loco, ¿no? Dijeron, ay, ¿cómo vas a hablar así? ¿No? Es increíble. Pero hoy en día, con todo lo que se sabe, pues que el desplazamiento de las placas se da, pues está generando, pues, tiene una cierta validez esta teoría, ¿no? Hasta hoy día lo considera. Profesora, ¿las placas se siguen desplazando? ¿Las placas se van a separar? Sí, siguen, ¿ya? Siguen en movimiento, ¿no? No es que están quietas y no se van a mover porque estamos en la época actual, no es así, se están desplazando, ¿ya? Y es por eso que Harry Test, Tuso Wilson y Morgan Beer hablan de la teoría de las placas tectónicas, donde dicen que toda la superficie de la corteza está cubierta de placas. Es por eso que hay placas, sobre todo
continentales y hay placas sobre todo también oceánicas, ¿no? Esta interacción de placas genera pues consecuencias en la parte externa donde estamos nosotros y ya las conocemos. Vamos a ver, por ejemplo, algo que ya hemos visto, es la placa sudamericana y la placa de Nazca, ¿no? Y fíjate, según acá, la leyenda muestra que en esta interacción de una subducción de placas que encontramos unas fosas, ¿no? Y coincide con las fosas que abarca todo este sector sobre todo, ¿no? Vamos a ver que entonces esta es una placa, ¿qué cosa? Una placa necesariamente continental y esta es una placa oceánica. Entonces, una placa continental con una placa oceánica no tienen la misma densidad, o sea, las densidades son distintas, ¿no? Es por eso que cuando hay diferente densidad, uno está en la parte líquida y otro es sólido, porque va a generar pues subducción. Siempre es por eso que se habla de subducción cuando viene a desplazarse en un mismo sentido, ¿ya? En un mismo sentido. Profesora, ¿hay placas que tienen, en este caso, que son continentales? Sí, ¿ya? Acá ya mantienen la misma densidad y acá sí interactúan, chocan. Aquí sí hablamos de choque de placas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la formación del Himalaya se ha dado en esta zona, ¿no? Tenemos ahí la placa indo-australiana, la placa euroasiática, placas continentales que forman pues estas grandes elevaciones, que también se da, ¿ya? Profesor, ¿hay dos placas oceánicas también? Sí, mira. La placa sudamericana acá, que es la parte ya en este caso marina, ¿ya? Con la placa africana. Miren acá, ¿ya? Esto es fondo oceánico, y las placas se desplazan en distinto sentido, ¿no? Que está formando cordilleras submarinas entre ellas, porque el magma asciende, pues, ¿no? Como las placas van en sentido contrario, pues ahí asciende el magma y forman cordilleras submarinas a las que denominan dorsales, ¿ya? Dorsales, por ejemplo. Eso lo vamos a explicar ahorita. Pero vean, en algún momento podemos observar, por ejemplo, cómo sé que la placa se desplaza de un lado a otro por las flechitas que te van a poner, ¿ya? Por ejemplo, acá las placas divergen, van en sentido contrario, acá no, acá van a converger, ¿no? Entonces hay que ver, acá hay una también divergencia, ¿no? La famosa dorsal de Nazca se forma acá, ¿ya? También, o sea, vamos a ver a lo largo de toda la superficie formación y desplazamiento de relieve, pero por la interacción de las placas, ¿ya? Vamos, por ejemplo, una de las zonas donde hay más actividad volcánica, formación de fosas, tenemos ahí, en este caso, liberación de energía o formación de ¿qué? De movimientos sísmicos, es a lo largo de todo el Pacífico, ¿no? Tiene un nombre, sí, específico, ¿no? Lo han denominado como un cinturón de fuego del Pacífico. Por ejemplo, en esta zona del Pacífico están las fosas, en este caso las Marianas, ¿no? 11.000 metros de profundidad, ¿no? Las principales cordilleras, mira, acá está la cordillera de los Andes, ¿no? Tienes ahí las montañas rocosas, ¿no? Mira, todo esto, ¿ya? Y nos vamos a Japón, mira, Japón está en 3 placas. El pobre Japón está entre 3 placas incluso. Actividad sísmica continua, sí, formación de fosas a lo largo de toda la estructura de la zona asiática australiana también. ¿No? Increíble. Es por eso que nosotros debemos saber ya todo esto y estar preparados para cualquier eventualidad sísmica. ¿Cuál fue tu último sismo? ¿No? Ya lo debes saber, y un peruano ya debe pues conocer que estamos dentro de una zona de actividad sísmica constante. Profesora, ¿qué es esto? Miren, estos son los tipos de límites de placas tectónicas. Este es el límite convergente. Acá está el ejemplo que te enseñé, cuando dos placas tienen el sentido de desplazamiento, es el mismo. Esta es la foto de una zona convergente, ¿ya? Acá se genera la destrucción, perdón, es convergente, ¿ya? Y esto es una zona de subducción. Subducción. ¿Cuándo es subducción? Cuando una de las placas es oceánica y la otra es continental. ¿Cuándo es abducción? Cuando las dos placas son continentales.
¿ya? Por ejemplo, el Himalaya es abducción, porque las dos placas que han formado esta gran cordillera son continentales, las dos. En cambio, la cordillera de los Andes es subducción. ¿Por qué? Porque es una placa oceánica y la otra placa es continental. ¿Ya? Entonces, este tipo de límite convergente es esto, que vienen a tener el sentido mismo, ¿no? Pero uno se subduce y el otro, ¿no? Cuando las dos placas, no sé si me ven, cuando las dos placas son continentales, ¿no? Si ven mi mano, es así, chocan, ya no hacen esto. Esto hace cuando hablamos de subducción de placas. Cuando es abducción continental, ahí hacen eso. Entonces, cuando hacen esto, hacen así. Entonces se va para arriba, ¿ya? La formación, es por eso que ahí se formó la elevación más importante, ¿no? Más impresionantemente, pues, extrema, que es el Everest, en este tipo de formación de abducción, ¿ya? Esto está en el Himalaya. Esto es convergente. Ahora, hay divergente, lo que te dije, ¿no? Cuando las placas divergen. ¿Y qué forman? Porque mira, forman un espacio donde sale el magma. ¿Y qué sucede? ¿No? Sale magma, forman conos volcánicos en algunos casos o cordilleras submarinas a los que se conoce como dorsales. ¿Ya? En una zona de divergencia, profesora, vamos a tener la forma, es que emerge el magma y es donde se forman estas dorsales. ¿Ya? Dan origen a las dorsales oceánicas del Valle del Rif. No sé si conocen el Valle del Rif, es una gran fractura geológica que va a estar, bueno, se da en la interacción de dos placas que están divergiendo y va a fragmentar el Valle. Dicen que África se va a fragmentar justamente, ¿no? A lo largo del tiempo, pasando el tiempo, ¿ya? Y en esta zona se producen movimientos sísmicos, obvio que hay movimientos sísmicos en límite divergente. Ahora, transformante, te das cuenta, acá dice, zonas donde no se crea ni se destruye la litosfera. ¿Ya? Profesora, ¿dónde se crea la litosfera? Acá. Se crea. ¿Ya? A ver, espérate. Acá. Vamos a ver. Separación de placas genera, en este caso, acá se crea y acá se destruye. ¿Ya? Se destruye en esta zona. Entonces, ni se crea ni se destruye. ¿Qué cosa? En un límite transformante. En límite transformante el desplazamiento de las placas es lateral. Mire, lateral. No sé si ven mi mano, es así. ¿No? Así, 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 y de pronto uno sube más que el otro. Y están formando las fallas también. ¿Ya? Entonces, se deslizan lateralmente con respecto al otro. Hay movimientos sísmicos y formación de fallas, ¿ya? Por los desniveles que generan cuando hay desplazamiento lateral. Necesariamente. A ver, les voy a poner... ¿Ya? ¿Qué sigue de acá? Vamos a ir a vulcanismo. Ya, por acá, descartar un ratito y les voy a poner alguito por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, compartir. Incluir sonido. Y nos vemos. Miren esto, chicos. A ver si lo entienden, porque ya hemos explicado un poquito y se supone que tenemos que entender un poquito más cuando vemos este tipo de información, ¿ya? Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo.
Esto suele suceder bajo el mar. Listo. A ver. Vamos a ver acá. Una pregunta. Al final, ¿los bordes de todas las placas tienden a generar actividad sísmica o no? A ver, de lo que acabas de escuchar. ¿Todos generan actividad sísmica o no? O sea, un límite destructivo, constructivo, transformante, ¿generan actividad sísmica o no, no generan actividad sísmica? Todos, todos. Profesora, pero yo he visto una placa que se desplaza de forma horizontal. No, todos generan lo que tiene en este caso más que nada actividades sísmicas, todos al final. Bueno, vamos a continuar, vamos antes que nos gane el tiempo, eso es nuestro temor. Ya, vamos a empezar. Tenemos que ver la parte de vulcanismo. En el caso del vulcanismo, como les dije, desplazamiento del magma desde la astenosfera hasta la superficie a través de grietas y fisuras. Claro, en el interior de la superficie no es que todo está compacto, bien, en este caso estructurado, equilibrado, no. Hay zonas donde vamos a encontrar fisuras, ¿no? Fisuras así abiertas, fisuras. ¿Y qué hace el magma? Lo rellena. Una vez que sale de la astenosfera, rellena todos esos espacios internos, ¿ya? Es por eso que vamos a ver acá dos tipos de vulcanismo, el intrusivo o el extrusivo. Intrusivo o plutónico, ¿ya? Tiene este nombre también. Extrusivo o volcánico, ¿ya? Volcánico. Entonces tenemos estas dos formaciones magmáticas, por ejemplo, cuando es intrusivo, ¿qué quiere decir? Que no ha llegado a la parte externa de la corteza. O sea, se ha quedado en la parte interna de la corteza. O sea, ha salido de la astenosfera, pero ha llegado solamente a la capa, en este caso, pues, interna de la corteza. Nada más. Entonces, ahí cuando sale el magma, encuentra que fisuras, ¿no? Cavidades que finalmente los llena y forma esta distinción de elementos, porque en alguna vez te van a preguntar esto, ¿no? ¿Qué elementos plutónicos encontramos, ¿no? Por ejemplo, te van a poner lacolitos, te van a poner diques, te van a poner plutones, te van a poner, en este caso, batolitos, ¿no? Entonces te van a decir, ¿estos elementos plutónicos son de qué tipo de magma? Obvio que son intrusivos, porque es el sinónimo, se están dando la respuesta prácticamente, ¿ya? Pero esos son aquellos que se han formado por la emisión, ¿no? y la consolidación del magma. Entonces ahí se forman lacolitos, por ejemplo, los lacolitos son especies de situaciones de consolidación de magma en forma de una especie de hongo, ¿ya? Interno, pero a veces sale en la parte externa y forma una especie de loma o domo, ¿no? Ese es un lacolito. Los sil se consolidan de forma horizontal, fíjate tú, ¿ya? Estos son siles, ¿no? Ahora, tenemos los batolitos, de repente has escuchado batolito, los batolitos son la base de todos los sistemas de cordilleras, tú tienes cordilleras acá, en la parte de la base, la parte más baja de la cordillera se encuentran batolitos. Algo así como los cerros menores de las cordilleras, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal de Lima es un batolito, ¿no? Porque es la prolongación de la cordillera que ha venido y justamente está en la base de la cordillera, ¿no? Va a la costa peruana, ahí lo encontramos, ¿no? Es un batolito, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el Morro Solar, la zona de Chorrillos, es un batolito, ¿ya? Todas estas emersiones que encontramos, por ejemplo, en la costa peruana, son formaciones batolíticas, también les dicen, ¿no? Y los diques son una especie de manguerillas o tubos que se consolidan en el interior de la superficie debido a que encuentra el magma, acá sí encuentra una fisura de esta manera, ¿ya? Y lo rellena.
¿no? Entonces tú lo que vas a ver ahí es como un magma consolidado de forma vertical. Tú dices, ah, eso es un dique, ¿ya? Por ejemplo. Muy bien, y el extrusivo es cuando el magma sale expulsado a través de las corrientes convectivas por el esófago de acá de la cámara del volcán hacia la parte externa, ¿ya? Hay emisiones de gases, ¿no? Ahí sale como ya en la parte externa, esto se conoce como lava. Vamos a tener también, en este caso, la formación de algunos elementos que se asocian a lo que es vulcanismo extrusivo, como es el caso de la formación de emisiones tienes ahí de sulfatos, ¿no? Y es por eso que en esta zona encontramos las sulfataras, ¿no? O también el magma capta agua interna, ¿no? Capta agua interna, y esta la modifica en temperatura, composición química, en física, y forma las aguas termales también, que están asociados a vulcanismo, sobre todo, en este caso, extrusivo, ¿ya? O también encuentra esta agua emposada, ¿no? O interna, y de pronto es captada por el magma, pero esta agua sale en forma de pileta externa cada cierto tiempo, ¿no? Estos son los llamados geyser, ¿ya? Que también son asociados a lo que vendría a ser, pues, vulcanismo extrusivo. Muy bien, miren, chicos, a ver, una pregunta, y esto fue pregunta de examen, ¿ah? Una dorsal, miren cómo se forma la dorsal, el magma sale, forma acá estas cordilleras submarinas en una zona divergente de placas. Una dorsal tiene como inicio un vulcanismo, a ver, vulcanismo intrusivo o extrusivo. A ver, ¿a qué lo asocias la formación de una dorsal? ¿Intrusivo o extrusivo? ¿Qué dices? ¿Intrusivo? A ver, ¿por qué sería? A ver, vamos a ver. ¿Alguien por ahí me contesta en el chat? A ver, esto ha sido pregunta de examen. A ver, a ver. ¿Una dorsal está asociado a vulcanismo intrusivo o extrusivo? Miren acá, el magma sale, el hecho que salga y ya está en el fondo oceánico, profesora, pero está dentro del mar, profesora. ¿Qué tiene que ver? Y esa es corteza externa, ¿ya? Entonces, si el magma sale, ¿qué será? Ha salido a la superficie, eso es Extrusivo. intrusivo, extrusivo, claro, ¿ya? Esto ha sido pregunta de examen, ojo, ojo. Y también vino de la siguiente manera, una dorsal se forma en un límite convergente, divergente o transformante. ¿Qué marcarías tú? Divergente. Divergente. Profesor, entonces me pueden preguntar de la misma forma. Así es. Una zona de obducción, ¿qué será? ¿Convergente, divergente o transformante? Una zona de obducción, ¿qué será? Una zona de obducción, ¿qué será? ¿Convergente, divergente o transformante? Divergente. Convergente. Emergente. Convergente, convergente, ¿ya? Una zona de subducción, ¿qué será? ¿Convergente, divergente o transformante? Convergente. Convergente, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Y profesora, y si me dicen donde no se crea ni se destruye la litosfera, ¿cómo se llama ese límite? Transformante. Transformante. Profesora, todos ellos, todas estas placas, toda esta formación de desplazamiento de las placas, ¿están asociadas al vulcanismo? Sí, porque todo tiene que ver con el magma. Mira el magma cómo sale, mira el magma cómo genera salir a través de las placas también, se asocian, ¿ya? Es por eso que se hablan de los orígenes del vulcanismo, están en estas zonas de desplazamiento de las Profesora, placas. Sí. entonces, el límite divergente sería vulcanismo o Mira, ¿qué cosa es vulcanismo? Para no confundirnos. ¿Qué cosa es vulcanismo? Desplazamiento del magma desde la astenosfera a la superficie. Eso es vulcanismo. Vulcanismo es cuando el magma se desplaza. Dime, ¿acá hay desplazamiento de magma?
Sí, No. Sí. sí hay. Sí hay desplazamiento de magma. Se desplaza el magma acá, mira. Ya, acá hay desplazamiento de magma en convergente también, sí. Y entonces, profesora, en un límite convergente y un límite divergente, ¿es el origen de qué? Del Vulcanismo. el vulcanismo. O sea, cuando se desplazan estas placas de esta forma, convergente y divergente, ¿ya? ¿Qué sucede? El magma tiende a desplazarse hacia el exterior. Entonces, basta que el magma se desplace, que salga de la astenosfera, ya estamos hablando de vulcanismo. Basta que haya desplazamiento. ¿Ya? Ahí ya estamos hablando de vulcanismo. Porque vulcanismo simplemente es el desplazamiento del magma. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué forma? Ya es tipos de vulcanismo, origen del vulcanismo, ya son otras cosas, ¿no? Pero sí está asociado a la zona convergente y divergente. Es por eso que la pregunta que te vino, si una dorsal está asociado a intrusivo o a extrusivo, ¿y cuál era la respuesta? Extrusivo. Extrusivo, la dorsal, porque la dorsal, ¿cómo se ha formado la dorsal? Cuando este magma ha salido, ¿ya? Se ha solidificado y ha formado cordilleras submarinas. Entonces, y eso ya es extrusivo, porque ha ido a la parte externa a formar nueva formación de relieve, ¿ya? Y eso en su teoría, creo que les viene, no sé, o lo han quitado, no sé, en este caso, cuando hablen de las placas, quiero ver, límite convergente, solamente les han puesto los límites, pero sí está asociado, ¿ya? Ojo con esto, sí está asociado, le han quitado esa parte en la teoría, pero está asociado al límite convergente y divergente, eso es lo que tienes que recordar. Vulcanismo está asociado al límite convergente o divergente. Te preguntan por qué, porque el magma se desplaza en estas zonas donde las placas se mueven, o sea, se está desplazando, por eso hay asociación con vulcanismo, ¿ya? Muy bien, vamos entonces, ahora nos toca lo que son seísmos, profesora, y los seísmos, ¿a qué están asociados? A las placas, ¿ya? Interacción de placas tectónicas, ¿no? Acá sí estamos hablando de seísmos o sismos, ¿no? Y estamos hablando que nosotros sí hemos sentido, como peruanos al menos sabemos, que, qué tipo de sismo o qué ondas sísmicas son las que nosotros conocemos en mayor amplitud, ¿ya? Se define como un proceso paulatino, progresivo, constante de liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios de estado de fuerza de las deformaciones, de los desplazamientos resultantes recogidos por la resistencia de materiales rocosos de la corteza. Es verdad, toda la superficie de la corteza está conformada por diferentes tipos de rocas, ¿no? Ígneas, intrusivas, extrusivas. Profesora, ¿de dónde vienen las rocas ígneas? Esto viene de la solidificación del magma. Cuando el magma se solidifica, forma rocas ígneas, ¿ya? Tienes ahí, en este caso, las rocas sedimentarias, por ejemplo, que se forman por depositación, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso hace que estos materiales rocosos tengan diferente resistencia. Y es por eso que vamos a sentir más ondas sísmicas de acuerdo a dónde nos ubiquemos, en qué superficie. Vamos a tener más liberación de estas ondas sísmicas. A ver, seísmos está asociado a la interacción de placas. Profesora, ¿dónde se origina un sismo? Acá, en el interior de la superficie, a lo que se conoce como hipocentro, y también tiene un nombre conocido como foco, ¿ya? Estamos hablando de foco. Acá se está iniciando la liberación de las ondas sísmicas. Profesora, ¿se liberan las ondas sísmicas en el hipocentro o foco? Sí. ¿Cuáles ondas sísmicas nacen en el hipocentro con el sismo? Están las ondas P y las ondas S, ¿ya? Ahora, cuando vienen los reportes sísmicos, ahí tienes una pregunta, creo, en el ejercicio también, vienen los reportes sísmicos, te hablan de profundidad. Profundidad te dicen 15 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros. A nosotros nos gustaría que estos kilómetros sean 200 kilómetros. Cuando más cerca de la superficie, la actividad sísmica va a ser terriblemente, anda a ver para que lo recuerdes siempre, ¿ya? Entonces,
Cuando te hablan de la profundidad, están ubicando al hipocentro, o sea, el foco, a qué profundidad encontramos esta liberación de energía. Ahora, con respecto al hipocentro, trazamos una línea vertical que encontramos ya en la parte externa, es el epicentro o epifoco, ¿ya? Entonces, en el epicentro, a partir de acá, se genera el desplazamiento de las ondas sísmicas, ¿no? Es por eso que dicen el epicentro fue en la zona del Callao, etcétera, etcétera. Ahora, el epicentro, ¿no? De acá, a veces en la zona de la superficie se forman estas ondas superficiales, las ondas Love y las ondas Rayleigh. Prepárate, que cuando vienen estas ondas que se forman, estas no se forman en el interior de la superficie, estas se forman en la parte externa, en el epicentro, a partir del epicentro. Entonces, estas sí te causan estragos terribles. Ya podríamos hablar de desastres únicos cuando hay un movimiento sísmico, ¿ya? Entonces, profesora, ¿a mí me conviene estar cerca del epicentro o lejos del epicentro? ¿Qué te conviene? A ver, Lejos. Lejos, pues cuando más lejos estás, mejor, ¿ya? Cuando más lejos estás, mejor, porque los destrozos más grandes van a estar cuando estamos cerca del epicentro, ¿ya? Cuando estamos cerca del epicentro. Ahora, las ondas P son aquellas que se forman en el hipocentro, igual que las ondas S, también en el hipocentro, ¿no? Las P, también conocidas, ¿por qué? Porque son primarias o también conocidas como longitudinales, ¿ya? Son las más veloces, se desplazan por cualquier estado de la materia, sólido, líquido, semilíquido, lo que encuentre, se desplaza con la misma velocidad, una cosa así, ¿no? Imagínate esto, ¿ya? Y de pronto tan veloz que a veces nosotros lo sentimos como un ruido, ¿no? Y de pronto mueve, ahí. Ahora, las secundarias o transversales también se forman en el hipocentro y son las más lentas. Solo se desplazan por el estado sólido, ¿ya? Solo por el sólido. Cuando encuentran líquido, son más lentas o a veces se detienen ahí nomás. Ahí se detienen, ¿ya? Entonces, solo por el estado sólido y son así, ondulantes. Profesora, Entonces, sí, dime, ¿y en semisólido también? ¿cuáles? ¿Las secundarias? Sí. Las secundarias más en sólido, semisólido ya bajan la velocidad, porque ya es semi, pues, ¿no? Se vuelven más lentas incluso. Pero cuando encuentran Ay, líquido, ya no, ahí se detienen, desaparecen. Y nos entonces en conviene. sólido. Y pues más es en sólido, o sea, se desplazan muy, muy, muy bien en sólido. Un semisólido viene y se vuelven más lentos. Y de ahí encuentran líquido y desaparecen, ¿no? Lo ideal es que sea solo sólido, ¿ya? Solo sólido. Ahora, y nos gustaría que desaparezcan siempre, porque estas son las que te generan pues movimientos fuertes, son ondulantes. No sé si han sentido, no, o todavía son muy chicos ustedes, que ha habido movimientos sísmicos donde tú sientes que te mueven, que te levantan. Oh, ¿no? Como si fuera que, oh, que te levantan, ¿ya? Esas son las S, ¿ya? Esas son las S. Mira, tú cuando, por ejemplo, tienes un movimiento sísmico, lo primero que haces, creo, es mirar la puerta, mirar tus objetos, que no se caigan. Si tú pones una botella y simplemente la botella está temblando, tiembla, 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 esas son las P. Cuando tú ves que tu botella se va para un lado, para otro lado, está como balancín, ¿ya? Por ahí, esas son las S. Así puedes ubicarlas, ¿no? El próximo movimiento sísmico, que dicen que va a ser 8, tantos para varios lugares, observa, no vas a tener otra oportunidad, pero sí. Ahora, las superficiales, ¿ya? Las superficiales, estas son terribles. Estas sí, líbrame Señor, ¿no? Persínate, si estás en un 10º piso, quédate ahí nomás ya, espera lo que sea. Porque estas sí son terribles, ¿ya? Y estas se prolongan a nivel de la superficie. Lo que no destruye una P y una S, lo destruye una superficial, así de simple. Hubo un terremoto el 2007, no sé qué año fue, a ver, ahí tenemos un terremoto hace poco, en el terremoto de Ica,
fue el terremoto que duró mayor tiempo. 2007 Ah, fue. 2000, claro, 3 minutos, 30 segundos. Y todos dijeron, hubieron las 3 ondas sísmicas. No, fueron 2 nomás. Fueron 2 ondas sísmicas, la P y la S, nada más. Casi llegamos a las superficiales. Si hubiéramos llegado a las superficiales, hubiéramos tenido más muertos. Mucho más destrozos. Imagínense las olas del mar. Sube, baja, y en eso de bajar, jala. ¡Fu! 2 veces. Esas son las superficiales. Esas no pueden ni caminar. Esas creo que pasan en las películas más. ¿Ya? Con esas no pueden ni caminar. Profesora, ¿y ondas sísmicas? Sí, acá están. Magnitud local, esa es la conocida, corresponde a la famosa escala de Richter, ¿ya? Esta mide energía liberada, sobre todo está generando medir, cada vez que te hablen de magnitud, ¿qué está midiendo, profesora? Es la energía, ¿ya? Vamos a poner acá. A ver, hoy se nos pasa la hora. Energía, ¿ya? Esta es energía liberada. Viene desde lo que es el hipocentro, ¿no? Desde que sale, desde ahí, ¿ya? Viene en escala logarítmica, va de 1 a 9 grados, ¿no? Solamente escala de Richter hasta la fecha se puede medir hasta los 6,5 grados, ¿ya? De ahí se distorsiona, ¿no? Es por eso que cuando midieron el terremoto de Ica, de Chincha, ¿no? En el sur, Pisco, dijeron que era 7,4, 7,1, comenzaron a generar pues distinta información cuando no debe ser así. Es porque midieron con Richter. ¿Cuál es la escala que se está utilizando hoy en día? Hoy en día habla de magnitud del momento. Es una escala norteamericana que fue creada. Hablan de 1 a 9 o de 0 a 9 grados, ¿ya? Pero incluso hablan de una magnitud libre, ¿no? Algunos hablan de 10 porque dicen que va a haber terremotos que sobrepasen, porque hay 9,5 incluso terremotos, el más grande que pasó en Valdivia, en Chile. Entonces, magnitud del momento es la escala más completa. Entonces, ¿ahora qué mide? La energía también, ¿no? Pero te mide todo, ¿no? Todo relacionado del foco, la falla, desplazamiento durante el sismo, te libera, la energía liberada, absolutamente todo. Profesora, ¿Ya? Sí. ¿y países como Japón, qué onda serían? ¿A qué te refieres? ¿Ondas sísmicas o Sí, escalas? ondas. Las ondas sísmicas, las 3. Japón ha percibido siempre las 3 ondas sísmicas. Ya, en su mayoría de sus actividades sísmicas, las 3. Sí, Ok. Gracias. sí. Nosotros pasamos a las 2 nomás. A veces, Dios no quiera que no pasemos a la 3. Yo quisiera que pase un terremoto de 8 grados ya, pero con las 2 ondas sísmicas ya la libramos. ¿No? 700 años más esperamos para otro sismo, pero si se produce, no te olvides que esto se produce a nivel de la superficie, las superficiales, ¿no? Ese es nuestro miedo, ¿no? Pero bueno, estamos preparados, tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Profesora, Mercalli, ¿qué mide? Mercalli está midiendo la intensidad, ¿no? El grado daño producido por un sismo. Por ejemplo, se supone que las estructuras que vemos nosotros en la ciudad, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo como tal, pues hay puentes, hay pistas, hay edificios, hay casas que deben resistir ciertas ondas sísmicas, ¿no? Y pues bueno, ¿y qué mide Mercalli? Justamente el grado de daño producido. Se partieron los puentes, se cayeron, se desplomaron, se rompieron las pistas, cuántas casas cayeron. Todo eso mide Mercalli, ¿ya? Entonces, Mercalli es la intensidad. Acuérdate de eso. Te ponen la palabra intensidad. Esto es Mercalli, ¿ya? Va de 1 a 12, así, de 1 a 12 en números romanos. Así. ¿Ya? Entonces es la percepción que ve las personas de los daños causados por un terremoto, por una actividad sísmica. ¿Ya? Entonces ahí está la palabrita, esto de todas maneras se tiene que venir para que tú lo asocies a Mercalli modificada. Profesora, y los otros dos es, mide la energía liberada, ¿ya? Y la palabra magnitud, justamente que está asociada a este tipo de escala. Y en el caso del tsunami, esto es un fenómeno del mar generando la formación de grandes olas que se desplazan justamente, ¿no?
y generando estragos terribles que se ven a lo largo pues de una actividad sísmica, ¿no? Producto de una actividad sísmica. Ustedes saben que el mar está así, miren, calmita, 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 y de pronto se da una actividad sísmica. ¿Qué sucede? Que en el fondo oceánico hay un desplazamiento. Es como que tú tengas una bandeja de agua y de pronto esa bandeja está en el suelo y no se mueve el agua. Cuando empiezas a mover la bandeja, ¿qué pasa con el agua? Se mueve y comienza a chorrear, ¿no? Por todos lados. ¡Oh! Te moja. Esto imagínate en el océano. Cuando tú mueves la parte de esta base donde se está produciendo esta actividad sísmica, entonces va a generar un desnivel. Y este desnivel, ¿qué va a hacer? Que esta agua, ya que estamos hablando del océano, comience a levantarse, se levanta así, ¿no? De forma vertical. Y cuando esto se levanta, ¿qué sucede en las orillas de las costas más cercanas? El agua se retira. O sea, si esto se está retirando de las orillas, ¿no? ¿Qué sucede? Que muy cerca donde estás tú, se está formando esta ola de gran tamaño, así, de manera vertical. ¿Ya? Entonces tú dices, ay, quiero ver el tsunami, ¿no? Por favor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Chicos, esto sube, 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 y todo lo que sube tiene que bajar, y esto baja en forma de olas grandes, para los dos lados. Es por eso que acá en Japón, por ejemplo, está pasando el tsunami, ¿no? Vienen estas olas de gran tamaño, entonces para el otro lado también se forman estas olas, y por eso dicen la alerta de tsunami para el otro lado del Pacífico, donde estamos nosotros, ¿no? Profesora, y las olas se forman continuamente hasta que esto se vuelva calmo, ¿ya? Los estragos son terribles, imagínate, todo el océano. Si una ola nomás, no sé si han sido a la playa, te revuelca, imagínate todo el océano levantado en 1 metro, 2, 3, 4, 5, terrible, ¿ya? Y han habido pues acontecimientos relacionados con esto, sí, ¿no? Tenemos ahí el tsunami de Indonesia en el año 2004. Arrasa con todo, simplemente, ¿no? Es el agua. Y los principales desastres de origen sísmico, tenemos ahí su impacto socioeconómico, tenemos en la zona de Chimbote, esto en 1970, la profundidad, o sea, el foco, miren, estamos hablando de 30 kilómetros, el epicentro en el oeste de Chimbote, y hasta la década de los 70 se utilizaba solo Richter, ¿ya? Lo pasado la década de los 70 se está utilizando la magnitud del momento. Acá fue de 7,8, la intensidad de Mercalli modificada. Profesora, ¿por qué tantos muertos? 67.000 muertes. Lo que pasa es que este terremoto hizo que se desprendiera parte del Huascarán y genere un aluvión tapando a toda una ciudad que es Yungay. Toda la gente desapareció prácticamente. Los únicos que se salvaron fueron aquellos que fueron a trabajar, pastear sus animales. Y justo ese día era una festividad, ¿no? 150.000 heridos, 800.000 personas sin hogar, 95% de viviendas de adobe destruidas, pero muchos muertos. Uy. Y a partir de acá, pues, nació Defensa Civil para nosotros, ¿no? Y bueno, el terremoto último, que es en este caso de Pisco Ica, ¿no? 597 muertos que se produjeron, ¿no? Y muchas, muchas viviendas destruidas, que hasta ahora siguen, pues, en esa condición, ¿no? Lamentablemente. Entonces, tenemos que estar preparados para una actividad sísmica, jóvenes, chicos, chicas, ¿ya? He tratado de explicar lo más sencillo que se puede. Esto es un poquito más de repente extenso, pero cuando estemos atravesando una actividad sísmica, lo primero que hay que hacer es entender que esto es un proceso dentro, un proceso natural que va a pasar, ¿ya? A tener en cuenta, ¿sabes lo que va a salvar tu vida? Es saber qué hacer cuando va a pasar un movimiento sísmico. ¿Por qué crees que están haciendo los simulacros? ¿Por qué crees? Profesora, ¿por qué? Porque simplemente, si tú no haces simulacros, imagínate, pasa el movimiento sísmico, no vas a saber qué hacer. Entonces es importante que lo hagan, ¿ya? Y la famosa mochila, a ver si lo tienen también por ahí. Muy bien. Oye, hace poco, ayer pasó temblor, ¿no? ¿Lo sintieron? Chicos, las preguntas están sencillas, lo he visto, ¿no? Lo he visto, ¿ya? No están nada complicadas. Si has escuchado bien la clase, lo vas a poder responder. Ahí tenemos las claves, en este caso, las claves de geografía. Semana 3, geografía 24.1, ¿ya? Y nos vamos a educación cívica. ¿Ya? Hoy, geografía cívica. Vamos a ver. Antes que me gane el tiempo. ¿Ya?
Listo. Bueno, esta parte de cívica tiene que ver con los derechos internacionales. Estamos hablando, fíjense que hemos visto derechos humanos, hemos visto las garantías constitucionales, en el caso Perú, cómo se debe proteger, promocionar lo que son los derechos humanos. Y pues bueno, si el Estado no promociona, si el Estado mismo vulnera nuestros derechos, ¿qué hacemos, profesora? Pues hay derechos internacionales a los que podemos recurrir, ¿ya? Y todo es en la base de esta Declaración de los Derechos Universales, donde se hace hincapié de valorar y proteger todo ser humano, ¿no? En toda situación de su dignidad, sobre todo. Y los organismos internacionales de protección de derechos humanos que debemos conocer. Uno que es a través de la ONU, ¿ya? Y otro es a través de la OEA, ¿no? Organización de las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos. Y en el caso de organismos de protección y promoción de derechos humanos en el Perú también. Entonces, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Profesora, esto fue en la tercera generación. Sí, esto fue en la tercera generación, luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 10 de diciembre de 1948. Y esto en París, Francia, 30 artículos que establece los derechos, por ejemplo, al individuo, derechos civiles y políticos, artículos relacionados a las libertades políticas, económicas, sociales, ¿no? Se basa en lo que vendría a ser la estructura de la Declaración de los Derechos Humanos. Importantísimo. Profesora, ¿los derechos humanos en este caso están contemplados para todos o son por algunos? No, es para todo ser humano que está en el planeta Tierra, ¿ya? Tenemos ahí derecho a la participación política, derecho a la libertad de tránsito, todos nacemos iguales, libres, derecho a la intimidad, derecho a la propiedad, por ejemplo, que es parte de, ¿ya? Estos derechos civiles y políticos son de primera generación, estos son de segunda generación. Tenemos derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute. Profesora, ¿tengo derecho a la recreación? Claro. A la educación, a ejercer como persona, a no ser discriminado, ya sea por alguna situación que se presente. Ningún motivo para generar la discriminación. Ahora, estos son los instrumentos de protección de derechos humanos. Todo está basado en la Carta de las Naciones Unidas, donde se establece un conjunto de derechos, sobre todo internacionales, reconocidos como mecanismos de protección y promoción, ¿ya? Profesora, ¿esto para qué es? Miren, esto es para los estados, ¿ya? Esto es para los estados, y acá tenemos esto para quiénes, para las personas directamente, ¿no? Personas individuales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es voluntario, quiere decir que si lo puedes adherir a tu base legal o no. Por ejemplo, el Perú, nosotros lo adherimos a nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política, el 9 de diciembre de 1959, ¿no? A través de una resolución legislativa. ¿Quién da resoluciones legislativas en el Perú? Es el Congreso. O sea, el Congreso ahí, ¿no? Discutió todo y lo formó parte de nuestra Constitución, ¿no? Y tiene por eso texto legal, ¿ya? Entonces, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta declaración el 10 de diciembre de 1948. ¿Qué comprende la declaración? Derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales que deben disfrutar todas las personas de todos los países. Ahora, los pactos, en este caso internacionales, son jurídicamente vinculantes, quiere decir que tienen que ser cumplidos, ¿ya? Donde vamos a ver que habla de los pactos civiles, políticos, pactos, en este caso, económicos, sociales y culturales. Algo en común que tienen estos pactos internacionales es que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación. Profesora, ¿yo puedo decidir qué va y qué no va? Así es. Nadie puede meterse como Estado a decidir por ti económicamente, políticamente, socialmente o culturalmente. Tú tienes derecho a decidir cómo va a ser tu estructura de gobierno, cómo va a ser tu forma de economía, tú puedes decidir cómo va a ser tu estructura social, etcétera, 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 ¿ya?
Entonces, ¿tú qué haces cuando alguien transgrede? ¿Tú qué haces cuando alguien genera, pues, transgredir tus derechos civiles políticos como Estado, como que formas parte de este Estado? Pues ahí están los pactos internacionales para generar la queja respectiva. De eso se trata todo esto, ¿ya? Entonces, y viene también un órgano jurisdiccional, porque esto es corte, todo lo que tiene que ver con corte es, en este caso, pues, un juicio de por medio y hay jueces que van a, en este caso, sentenciar, ¿no? Tienes ahí los organismos internacionales de protección de derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia, la famosa Haya. Es un órgano judicial de las Naciones Unidas. Profesora, yo puedo ir ahí, generalmente van los países, no van las personas. Pepito, Juancito no va. ¿Ya? Profesora, no me van a recibir. Te pueden escuchar, pero no recibir tu problema. ¿Ya? Entonces, encargada de decidir conforme a derecho internacional las controversias de orden jurídico entre estados y de emitir opiniones consultivas respecto a las cuestiones jurídicas. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Para qué se crea la Corte Internacional de Justicia? Se crea sobre todo para que los estados no entren en conflicto. La Corte trata de solucionar de manera equitativa, ¿no?, problemas que puedan surgir entre diferentes estados, ¿no? Entonces, por eso dice, su objetivo principal es lograr el arreglo de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. Entonces, antes de ir a una guerra, vamos a la Corte. Yo te demando, ahí la Corte lo resuelve. Profesora, para esto yo tengo que formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, obvio, ¿ya? Tienes que formar parte de la organización, si no, pues no te van a recibir, en este caso, el proceso judicial, no va de buena pro. Ahora, Profesora, son 15, dime. el caso de Rusia y Ucrania fue por una corte también, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, hay varias cosas que hay ahí. En el sentido político. Rusia y Ucrania sí, pero la Corte es más que nada, lo que pasa es que Ucrania quería formar parte de los países europeos para que cierta manera sea protegido, ya por una decisión no decidieron incluir a Ucrania, pero Ucrania siempre se ha establecido como un país independiente y pues ahí Rusia pues ha querido intervenir siempre por las situaciones de los recursos que ha tenido, ¿ya? Pero una decisión que ha sido por parte, sobre todo de los países occidentales, ¿no? Ahí liderando Inglaterra, liderando pues los países de Francia, ¿no? España, ¿no? Y es por eso que no se quieren meter, porque finalmente si apoyaban a Ucrania, estallaba pues una guerra mayor, ¿no? Pero esta corte internacional, la que estoy hablando, es una corte a nivel mundial, ¿ya? Donde los países solamente que tienen problemas de delimitación de fronteras, tienen problemas de interpretación de tratados, por ejemplo, recurren a la corte para resolver sus conflictos. 15 magistrados deciden esto. El Perú, por ejemplo, recurre a la Corte Internacional de Justicia por esto del diferendo marítimo con Chile, ¿no? Y esto fue ya decidido, nos dieron una resolución y finalmente, pues para no entrar en una controversia, estos dos estados finalmente deciden, pues, resolver sus diferencias, ¿ya? Ahora, si tú estás en América, ¿no? Hay organismos que están más cerca a ti donde tú puedes recurrir cuando tu Estado peruano, por ejemplo, no te ha hecho justicia y tu Estado peruano ha transgredido tus derechos, lo ha pisoteado, te has ido al Poder Judicial, el Poder Judicial ha hecho lo mismo, te ha ido al Tribunal Constitucional, has pedido su opinión, también te ha dicho que está bien, y tú piensas que esto está mal, entonces no te han hecho justicia, tú has agotado toda instancia de justicia en tu país, puedes recorrer, bueno, pertenecemos justamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta es OEA, ¿ya? Crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o conocido como el Pacto de San José, ¿no? Donde todos los estados están comprometidos, ¿no?, a respetar los derechos humanos, la dignidad humana,
¿no? Garantizar su protección y promoción. Entonces, si eso no están haciendo, no lo realizan, profesora, me han violado, me han violentado, me han transgredido mis derechos humanos, tú puedes demandar a tu Estado en contra, en este caso, pues, de esa vulneración que has sufrido. Y para eso existe, porque todavía pertenecemos a quienes quieren salirse de acá, a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, para esto tienes que recurrir primero a la comisión. ¿Qué cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es un órgano no judicial, su función es promover la observancia y defensa de los derechos humanos, ¿ya? Y ellos son los que están viendo, observando si se están cumpliendo los derechos en los países, ¿no? Están llamando la atención, ¿no? Recurren a la comisión, está viendo qué está pasando, no vulneren eso. A ver, presidenta, ¿por qué tantas muertes? ¿Qué pasó, no? Entonces, llaman la atención, mandan oficios, reciben quejas de derechos humanos, es la comisión. Su sede está en Washington. Profesora, ya puse mi papel en la comisión porque voy a demandar al Estado peruano. Entonces, de frente no te vas a ir a la corte, primero llega a la comisión, y la comisión, si ve que te han transgredido, va a la corte y ahí es donde se va a juzgar. ¿Quién juzga? Tú, Juancito Pepito, ¿ya? Vas a demandar versus el Estado. El Estado, en este caso, al que vas a demandar, ¿no? Y generalmente, como es una corte, fallan a favor de la persona, ¿ya? Su sede está en San José de Costa Rica y finalmente es definitivo e inapelable lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han denunciado hace poco, y bueno, duró bastante, esto de la denuncia de La Oroya, donde ha habido pues contaminación a niños y a personas que han inhalado y se han contaminado de plomo y otras sustancias químicas, ¿no? El Estado ni bola les dio. Ahora se han ido a la Corte y la Corte acaba de sentenciar donde el Estado se responsabiliza de esas personas y va a indemnizar a todas estas personas justamente por los daños causados. ¿Por qué? Porque está principalmente lo que es proteger, en este caso, la dignidad de las personas y los derechos humanos. Ojo con esto. Muy bien, la Carta Democrática Interamericana, esto fue firmada el 11 de septiembre del año 2001, justamente por todos estos países, estamos hablando de la OEA, ¿ya? Excepto Cuba y Nicaragua, donde se está reconociendo a la democracia como el factor principal para el desarrollo de cada uno de ellos. O sea, esto es para defender el sistema democrático. ¿Qué significa? ¿Democracia qué es? Libertad. ¿Qué es democracia? Elegir libremente a tus autoridades. ¿Qué es democracia? Expresión de libertad, ¿no? Expresión de opinión, etc. Todo asociado a la democracia se tiene que respetar. Entonces, todas estas autoridades que vinieron acá firmaron la Carta Democrática, ¿ya? Se responsabilizaron ir a sus países y promocionar y promover la democracia en el país. ¿Qué pasa? Que si uno de estos países comienza a decir o a transgredir la democracia en sus países, se tiene que aplicar la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Ya ha pasado mucho en Venezuela, en Perú, Ecuador, donde ha habido estos revoltijos antidemocráticos, supuestamente, ¿no? Pero la Carta Democrática parece que ha quedado en el papel, ¿ya? Algunos no lo reconocen, otros lo quieren aplicar, pero el tema y el objetivo es el compromiso de los gobernantes para que la democracia tenga base de la dignidad humana. ¿Qué quiere decir? De los derechos humanos. Y estos son los organismos que promueven la protección de los derechos humanos en el Perú. Son 82 organizaciones de las que integran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Profesora, ¿estos son del Estado? No. Ojo, estos no son del Estado, ¿ya? Estos son independientes, ¿no? Manuela Ramos, Amnistía Internacional, Instituto Peruano de Educación y Derechos, Asociación Negra de Defensa, que tienen un objetivo importante, ya sea la mujer, ya sea afrodescendientes, ya sea, en este caso, el respeto exclusivo de los derechos humanos, ¿ya? Son 82 organizaciones y todos ellos forman lo que es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú, ¿ya? No tienen nada que ver con ninguna entidad del Estado, son de orden particular y justamente son los que promocionan y protegen los derechos humanos. Chicos, me tengo que ir. Esta es la clave de esta semana de Cívica. Sí, dime. ¿Quiere decir que son autónomos? Sí, pues, sí, ¿ya? Son autónomos. Ellos no dependen ni de ninguna organización ni nada.
¿no? Se crean. Tú, profesora, yo puedo crear mi asociación también, ¿ya? Inscribirlo en lo que es la Coordinadora de Derechos Humanos, lo puedes hacer, ¿ya? Hay, por ejemplo, organismos autónomos, en este caso del Estado, por el caso de la Defensoría, que protege, por ejemplo, a las personas, la Superintendencia, por ejemplo, también, que protege al contribuyente, ¿no? Pero estas son, en este caso, organismos de la sociedad misma, civil, de nosotros, ¿no? Que trabajan todo lo que es el pro defensa de los derechos humanos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, me ganó el tiempo, siempre me gana el tiempo. Nos vemos la próxima, en este caso, semana, a seguir estudiando. Nos estamos viendo. Muy buenas tardes y tengan su recreo para bien. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, profesora, cuídese. Hasta Gracias. luego. Gracias a ustedes. Buen día. Chao, chao. Gracias, Miss. Gracias, Buen día. profesora. Chao, chao, chicos. Chao, Chao. profesora. Chao.